Señora magistrada, señores magistrados, invitados, asistentes. En nombre del señor Defensor del Pueblo, doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera, agradezco la invitación hecha a la Defensoría del Pueblo para participar en esta importante audiencia pública sobre la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017. Todas las víctimas del conflicto armado que ha padecido nuestro país por más de medio siglo, no solo debía ser el centro del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC-EP, sino que también debe constituir el punto neurálgico del proceso de implementación normativa de dicho acuerdo. En este orden, la Defensoría celebra que la Corte Constitucional convoque a esta audiencia y que uno de los ejes temáticos sea precisamente el derecho de las víctimas. La primera pregunta señala si se desconocen los derechos de las víctimas, que el tiempo durante el cual los amnistiados indultados tienen la obligación de comparecer al sistema integral sea únicamente de 5 años siguientes a la concesión del beneficio. Es importante señalar que los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 de 2016 establecen que si durante los 5 años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o cualquier tratamiento especial, los beneficiados se rehúsan de forma reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz y a contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la JEP o aquellas equivalentes, lo que significa que serían juzgados por la justicia ordinaria. Por otra parte, el artículo 35 de la ley dispone que si durante la vigencia de la JEP los beneficiarios de amnistías, indultos o tratamientos especiales se rehúsan a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz, se les revocará el derecho a que se les apliquen los beneficios de libertad condicional y sanciones propias del sistema. Como se puede observar, algunos artículos de la ley hacen referencia al término de 5 años como tiempo en el que deben comparecer los beneficiarios de amnistías e indultos ante la JEP, mientras que otros recurren a otro término en lo que tiene que ver con el otorgamiento de la libertad condicional. Se resalta que las personas que reciban estos beneficios tienen que comparecer a la JEP durante toda la vigencia del sistema, so pena de perder los beneficios. A juicio de la Defensoría del Pueblo, estas 3 disposiciones legales deben ser interpretadas de forma sistemática, de manera que el plazo de 5 años solo puede ser entendido como un término mínimo, durante el cual los beneficiarios de la Ley 1820 pueden ser requeridos a comparecer ante la JEP. De lo contrario, sería desconocer no solo los derechos de las víctimas, sino además la complejidad del conflicto armado colombiano y las particularidades de cada hecho victimizante. Esto ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en el sentido de establecer que la razonabilidad de los plazos de investigación dentro del proceso penal deben adecuarse a varios factores, como la naturaleza del delito imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de sindicados y los efectos sociales que se desprenden de cada conducta punible. Por ejemplo, la experiencia del país en la reparación a las víctimas del conflicto armado a través de la Ley 1448 de 2011 ha mostrado que los hechos asociados a la violencia basada en el género han necesitado más tiempo para salir a la luz que otras graves violaciones de derechos humanos. Así, incluso a 6 años de haberse expedido la ley, aún se siguen encontrando muchas mujeres, sobre todo en las zonas rurales del país, que no han puesto en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos. En este orden de ideas, a juicio de la Defensoría, le corresponderá a los jueces determinar en cada caso concreto cuál es el periodo de tiempo en el cual los beneficiarios de amnistías e indultos deben comparecer ante la JEP. Con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, las personas beneficiadas de la Ley 1820, como mínimo, deberán atender los requerimientos del sistema durante los 5 años siguientes a haber recibido el beneficio, pero la autoridad judicial podrá determinar si persiste ese deber de comparecencia.
La Defensoría, en ese sentido, solicita a la Honorable Corte declarar exequibles los artículos 14 y 33 de la Ley 1820 en el entendido que el término de 5 años es el plazo mínimo durante el cual las personas beneficiadas de las amnistías e indultos deben comparecer ante el Tribunal para la Paz. Segunda pregunta. ¿Infringe los derechos de las víctimas que la conservación de amnistías e indultos y de la libertad derivada de la aplicación de estos beneficios no se halla expresamente condicionada a la colaboración con el sistema? En criterio de la Defensoría del Pueblo, la conservación de amnistías e indultos y la libertad transitoria derivada de la aplicación de los beneficios previstos en la Ley 1820 sí se halla expresamente condicionada a la colaboración con el sistema. Y en consecuencia, la hipótesis de posible vulneración de derechos de las víctimas planteada por la Corte Constitucional en su pregunta no se verifica. De acuerdo con el artículo 14 de la ley, la contribución de los derechos de las víctimas es uno de los principios aplicables para la concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial. De este modo, cualquier persona beneficiaria de las medidas enunciadas no está exenta de contribuir, ya sea de manera individual o colectiva, al esclarecimiento de la verdad o al cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la JEP. Al respecto, vale reiterar que la misma ley dispone que si durante los 5 años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o tratamiento especial, sus destinatarios se rehúsan de manera sistemática e injustificada a contribuir con el sistema, perderán sus beneficios. Asimismo, los artículos 33, 35, 50, 52 y 57 de la ley constituyen una manifestación expresa del referido principio de contribución de los derechos de las víctimas, porque establecen que tanto los desmovilizados de las FARC como los agentes del Estado tienen la obligación expresa de cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz, de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, pero no solamente eso, de acudir a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a fin de contar sus relatos de la guerra y sumar a la contribución de la constitución de la memoria histórica. Pero también deben aportar a la unidad de búsqueda de información relevante sobre el paradero de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Así, por ejemplo, quienes se rehúsen a cumplir con estos requerimientos, se les revocará el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la JEP o a obtener la libertad condicional en los términos de los artículos 33 y 35 de la ley. En ese orden de ideas, la Defensoría reitera que la Ley 1820 y el Decreto 267 sí establecen de manera expresa la pérdida de beneficios por la no contribución con el sistema. Tercera pregunta. Teniendo en cuenta que la amnistía implica la extinción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios derivadas de la conducta punible, así como la responsabilidad frente a la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas, ¿en qué condiciones corresponde al Estado asumir la indemnización pecuniaria en favor de las víctimas? Como punto de partida, debe advertirse que la extinción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios en el caso de amnistías e indultos resulta totalmente acorde con la Constitución y la jurisprudencia constitucional. En efecto, el numeral 17 del artículo 150 de la norma superior faculta al legislador para eximir a las personas beneficiarias de amnistías e indultos de la responsabilidad civil respecto de particulares, evento en el cual el Estado estará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. Y al respecto, este alto tribunal ha señalado que la extinción de la acción civil como consecuencia de dichos beneficios es una decisión que incumbe exclusivamente a la instancia legislativa, lo cual no implica que el Estado se sustraiga de la obligación de asumir la respectiva reparación. Pero también ha precisado que en escenarios de justicia restaurativa, el Estado está obligado a reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y que dicha reparación no solo es monetaria, sino que puede consistir en restitución de derechos a través de programas de rehabilitación y medidas simbólicas. La Corte ha definido que la reparación integral de las víctimas en el marco de la justicia transicional
debe realizarse de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. Y además se rige por los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal. En síntesis, para la Defensoría del Pueblo existen unos lineamientos específicos para que el Estado asuma la obligación de reparar a las víctimas en el marco de la justicia transicional, y sobre ese punto pues los lineamientos están en el Acto Legislativo 1 de 2017. Sin embargo, la Defensoría, que considera que en relación con la exclusión de responsabilidad frente a la acción de repetición, que es el otro escenario, cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas, sí se ocasiona un detrimento del patrimonio del Estado y se desconocen los principios de preservación del patrimonio público y prevalencia del interés general derivados del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución. Igual análisis puede predicarse respecto del tratamiento penal especial otorgado a los agentes del Estado, pues conforme al artículo 48 de la Ley 1820, no procederá la acción de repetición ni el llamamiento de garantía como consecuencia de la renuncia de la persecución penal. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la acción de repetición constituye una herramienta para que el Estado defienda la integridad de su patrimonio, para que garantice el cumplimiento de los fines y obligaciones, y entre ellos la reparación a las víctimas, esta entidad le solicita a la Honorable Corte declarar inexequible el numeral 5 del artículo 48 de la ley y la expresión y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas, contenida en el artículo 41 de la ley 1820. La cuarta pregunta señala lo siguiente: ¿está garantizada la participación efectiva de las víctimas en los procesos adelantados con ocasión de la concesión de amnistías, libertades condicionadas y tratamientos penales especiales? La Defensoría advierte que el grado de participación de las víctimas en los procesos adelantados con ocasión de la concesión de amnistías, indultos y libertades condicionadas y tratamientos especiales varía según la forma en que estos sean otorgados. Tratándose de amnistías e indultos de iure, el procedimiento establecido en el artículo 19 de la ley no contempla ningún escenario de participación de las víctimas, pero para la Defensoría esto resulta razonable por las siguientes razones: porque se aplica con la expedición de un acto administrativo al momento de efectuarse la salida de los campamentos de los integrantes de las FARC como un paso necesario para iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil, porque además se trata de delitos políticos y conexos con estos en los términos de los artículos 15 y 16 de esta ley, de manera que no son objeto de amnistía e indulto aquellos considerados como genocidios, delitos de lesa humanidad o delitos comunes que carezcan de relación con la rebelión o los crímenes de guerra. Y en tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el sujeto pasivo es el Estado, por cuanto las conductas punibles objeto de amnistía e indulto resultan ser contrarias al orden constitucional y legal. Sin embargo, el otro escenario, la participación de las víctimas en el marco del procedimiento de amnistías, indultos otorgados no de iure, sino por la Sala de Amnistías e Indultos, la Defensoría considera que el plazo de 1 año, contado a partir de la entrada en funcionamiento de la JEP, para la presentación de las acusaciones e informes de las personas beneficiarias, no es un plazo razonable. En esa medida, la Defensoría solicita declarar la exequibilidad condicionada del artículo 39 de la Ley 1820 en los términos anteriores. Por otro lado, frente a los tratamientos penales especiales para agentes del Estado, la Defensoría advierte que la eliminación de los antecedentes penales de las bases de datos contenidas en el artículo 48 de la ley viola los derechos de las víctimas a la verdad y desconoce el deber estatal de preservar la memoria histórica del conflicto armado. Por consiguiente, la Defensoría solicita respetuosamente se declare inexequible el inciso tercero del artículo 48 de la Ley 1820. Por último, la quinta pregunta plantea lo siguiente: ¿está garantizada la protección y restablecimiento de derechos de los menores de edad
mujeres y miembros de las comunidades indígenas, entre otros víctimas del conflicto. Voy a terminar. En el marco del control constitucional a las normas de implementación del acuerdo final, la Defensoría ha realizado un llamado reiterado para que en dicho proceso se adopten las medidas necesarias que conduzcan a reconocer, atender y reparar los efectos más gravosos que genera el conflicto armado sobre los distintos sectores de la población. En particular, respecto de aquellos que han padecido en condiciones históricas de discriminación, afectando la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, como ocurre con las mujeres, las niñas, los niños, las comunidades indígenas, las comunidades étnicas y otros grupos. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de la materialización del derecho a la igualdad, esa exigencia se corresponde con la adopción de un enfoque diferencial que se constituye en una herramienta fundamental para dar cuenta de la brecha existente de la garantía de derechos de estas poblaciones y a partir de ello contribuir a la búsqueda de estrategias para reducirlas. No obstante, para la Defensoría del Pueblo, las normas que son hoy objeto de control no brindan garantías efectivas para el ejercicio de los derechos de los grupos más excluidos, porque no contemplan disposiciones específicas con ese propósito, y algunas de ellas incluso desconocen avances en su protección, como ocurre concretamente en relación con los niños y las niñas víctimas de reclutamiento ilícito. Sobre este punto, cuando estas normas disponen que en ningún caso serán objeto de amnistía e indulto los delitos que correspondan, entre otras conductas, al reclutamiento forzado, este es circunscrito a lo establecido en el Estatuto de Roma, el cual contempla como edad para la configuración de dicho crimen de guerra que se cometa contra menores de 15 años. Sin embargo, previo al reconocimiento de este instrumento internacional, el Estado colombiano presentó, en virtud del principio del interés superior de la niñez y como manifestación inequívoca de protección de esta población, una reserva al artículo 38 de la Convención de los Derechos de la Niñez, justamente para elevar la edad de dicha prohibición de vinculación a los grupos armados de 15 a 18 años. Asimismo, la ratificación del protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños y niñas en conflictos armados, allí se reiteró la prohibición de reclutamiento de menores de 18 años. De esta manera, quienes hayan incurrido en su reclutamiento antes de los 18 años no podrían ser beneficiarios de amnistía o indulto. En conclusión, la Defensoría coincide con la postura expuesta en la jornada de esta mañana por la representante de la UNICEF y en ese sentido solicita a la Honorable Corte adecuar las normas objeto de revisión al estándar más protector de los derechos de los niños y las niñas vinculados a la guerrilla de las FARC como víctimas del conflicto, para que conforme a las obligaciones internacionales del Estado colombiano se declare inexequible la expresión conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, contenida en los artículos 23, 30, 46, 52 y 57 de la ley. Honorables magistradas, honorables magistrados, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado para que el otorgamiento de amnistías, indultos y tratamientos penales especiales para agentes del Estado, como componente fundamental del desarrollo del punto 5 del acuerdo final, respete y garantice los derechos de todas las víctimas de este país. Muchísimas gracias.